Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Reflexiones de Subero Isa. En esta ocasión vamos a hablar de la responsabilidad civil como sanción económica. Como todos saben, la responsabilidad civil, al decir del maestro Luis Yoserán, se ha convertido en la gran vedette del derecho civil en razón de que es perseguida por doquier. Uno de los principios que podemos decir que tiene un alcance universal es el que establece que todo aquel que causa un daño a otro sin una causa legal justificada está obligado a repararlo. Esta reparación en principio consiste en el pago de una suma de dinero. Sin embargo, puede ser que en ocasiones consista en reponer las cosas en el mismo estado en que se encontraba antes de la ocurrencia del daño. Aquí encontramos una advertencia en cuanto a las consecuencias derivadas de causar un daño. Hay daños que se causan sin ninguna consecuencia, como son los que son autorizados por la ley o por el contrato. Por ejemplo, un embargo de una deuda, cuando se ha realizado cumpliendo los requisitos legales, causa obviamente un daño al embargado, pero es un daño justificado, es un daño legítimo. El Estado no escapa a la reparación de la reparación del daño, pero en este caso se dice que el daño es un daño de carácter patrimonial. A este tipo de daño es a que se refiere el artículo 148 de la Constitución de la República. Es importante distinguir la responsabilidad civil de la responsabilidad penal. La primera compromete los intereses privados de las personas, mientras que la responsabilidad penal compromete al autor de daños frente a la sociedad. Sin embargo, existen actuaciones que al mismo tiempo que causan un daño a un particular, se lo ocasionan a la sociedad. Tal es el caso del homicidio o el robo. Pero aclaro que algunas actuaciones tan solo comprometen la responsabilidad penal y no así la responsabilidad civil. Por ejemplo, tener o portar un arma de fuego de manera ilegal es una infracción de carácter penal, pero que no causa daño a un particular. No podemos olvidar que para que exista una responsabilidad penal es preciso que previamente exista una ley que sancione el hecho por el cual se debe sancionar. Esto se conoce como el principio de legalidad o su forma latina, nullum crimen, nulla pena, sine previa lege. Tradicionalmente la responsabilidad civil se divide en dos grandes ramas, que son la responsabilidad civil general y la responsabilidad civil contractual. La primera es cuando el daño es causado en violación a una disposición legal, por lo general, los artículos 1382, 1383, 1384 y 1385 del Código Civil, y esta se subdivide dependiendo si el daño es causado de manera intencional, en responsabilidad delictual, y si el daño es causado de manera inintencional, es decir, sin intención de causarlo, la responsabilidad se denomina cuasi delictual. La responsabilidad contractual es aquella que nace del incumplimiento de una obligación nacida de un contrato. El daño aquí también puede ser causado de manera intencional, entonces hablamos de responsabilidad civil dolosa. Desde diferentes puntos de vista, la diferencia entre la responsabilidad civil delictual, la cuasi delictual y la contractual presenta importancia, principalmente desde el punto de vista de la prescripción de la acción en reparación del daño. La responsabilidad civil forma parte del concepto de derecho obligacional porque entre el autor del daño, quien se convierte en deudor, y el que sufrió el daño convertido en acreedor, se forma un vínculo obligacional mediante el cual el autor está obligado a una prestación que consiste en su reparación. Es importante destacar
que en ocasiones el daño lo provoca la persona misma, denominándose entonces un daño por el hecho personal. Otras veces lo produce una persona que depende de otra, en cuyo caso el daño es por la responsabilidad por el hecho de otro, o puede ser por la acción o la actividad de una cosa, en cuyo caso se dice que el propietario de la cosa, convertido en presunto guardián, debe responder por el daño causado por la cosa. Cosa hoy en día puede ser cualquier cosa que sea material o inmaterial, como es el caso del humo, el viento, la electricidad, etc. Salvo algunas disposiciones legales y criterios jurisprudenciales en contrario, para que exista responsabilidad civil se exigen los requisitos siguientes: una falta, un daño o perjuicio y un vínculo de causalidad entre la falta y el daño o perjuicio. Cada uno de estos requisitos merece un comentario que en alguna ocasión abordaremos. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima.